Buenas noches. Vamos a centrar lo que es la primera carta de San Pedro y empecemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a concluir con oración. La palabra nos va a inspirar. Paramos en el versículo 19. La sangre del Cordero sin mancha. ¿Y este Cordero es quién? Cristo. Este Cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de la creación del mundo. Sabiendo todo, sabiendo de la caída de Adán y Eva, el Señor tenía el plan, el Padre tenía el plan de salvarnos por medio de su Hijo, para que todos los que por medio de Cristo llegan a creer en Cristo, también tenemos la esperanza de resucitar con Él. Estos versículos hacen una referencia. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, Dios Padre, el cual Dios Padre lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Cristo es Dios y al creer en Cristo mostramos nuestra confianza en Dios Padre también. Ahora, hablando de esta palabra, se va a usar varias veces. Extranjeros, como migrantes. Estamos de paso, somos peregrinos. Y esta parroquia, la palabra en griego se llama parroquia, donde nosotros recibimos la palabra parroquia. Es caminar juntos, al lado, acompañándonos, acompañando a alguien a Cristo, caminando juntos. La palabra parroquia viene de esta palabra. Somos lejos de la patria y debemos estar caminando juntos hacia la patria, la vida eterna. Y nos podemos preguntar, ¿vemos esto como una realidad de nuestras comunidades, la parroquia? ¿Estamos caminando juntos? ¿O tenemos divisiones, facciones, enemigos, enemistades? ¿Y de dónde recibimos nuestra identidad? De Cristo. Entonces, si somos forasteros, si somos extranjeros, si somos migrantes, si somos peregrinos, y la palabra de Dios dice que somos una parroquia caminando juntos a la vida eterna, debemos mostrar una actitud diferente que la del mundo, ¿verdad? Entonces es una posibilidad de hacer una examinación de conciencia, ¿verdad? Ahora, en versículo 22, nuevamente vamos a reflexionar sobre la santidad, ¿verdad? Y al obedecer al mensaje de la verdad, déjeme checar, la obediencia a la verdad nos purifica para que podamos vivir un amor mutuo, de amarnos intensamente del corazón. Así deben amarse. Sinceramente, otras traducciones dicen intensamente. Entonces, otra pregunta para examinar nuestra conciencia. ¿Nos amamos intensamente y sinceramente? En cualquier movimiento, ¿verdad? También. Es que si hay facciones o divisiones o hay personas que buscan hacer daño o quizás nosotros mismos hemos dañado a los demás. La santidad es manifestada por el amor que tenemos los unos a los otros. Otra manera de decir santidad es amor. Hemos renacido por agua del Espíritu Santo en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El bautismo, vamos recordando que siempre está desarrollando dentro de nosotros, si estamos abiertos, debe crecer de día en día. Versículo 23 habla de este bautismo.
Hemos renacido por medio de la palabra de Dios y ahora San Pedro va a hacer una referencia a Isaías, hablando de nuestra mortalidad. Todos son como la hierba. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Las Biblias, o la palabra que tenemos en la Biblia, va a durar hasta la segunda venida de Cristo. La palabra máxima es Jesús y Él dura por siempre, ¿verdad? Ahora, ¿están listos a entrar en el catecismo? Vamos entrando nuevamente en el catecismo de la Iglesia Católica. $27.69. 2.769. 27.69. Porque nuevamente estamos reflexionando sobre la santidad, sobre el bautismo y sobre la confirmación. 27.69, casi el final de su catecismo. 69. 2769. En el bautismo y la confirmación, la entrega, recibimos el Padre Nuestro, la oración del Señor, y esta oración significa el nuevo nacimiento a la vida divina. Como la oración cristiana es hablar con Dios con la misma palabra de Dios, la palabra, Cristo, nos inspira a través de la Biblia a hablar con Dios. Los que hemos sido engendrados de nuevo por la palabra de Dios vivo, aprenden a invocar a su Padre con la única palabra que Él escucha siempre. El Padre siempre escucha a su Hijo. ¿Ah? Y en el Hijo, el Señor nos escucha a nosotros, sus hijos e hijas. Y pueden hacerlo de ahora en adelante porque el sello de la unción del Espíritu Santo, este tatuaje, este sello que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación, ha sido grabado indeleble en sus corazones, sus oídos, sus labios y en todo su ser filial. Por eso, al recibir, por ejemplo, el Evangelio, marcamos la señal de la cruz sobre nuestra frente, sobre nuestros labios, sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, sobre nuestra memoria, inteligencia, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu, nuestra capacidad de amar, el sello del Señor. Por eso la mayor parte de los comentarios patrísticos del Padre Nuestro están dirigidos a los catecúmenos y los nuevos católicos. Ok, ahora vamos a 2013 en el catecismo, 2013, 2013. Y vamos por número de párrafo. La santidad. 2013. Dice, todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen, siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Ahora 2016, los hijos de la Santa Madre Iglesia, nosotros, esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios su Padre por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten
la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. No podemos ganar el cielo por las obras buenas, pero nuestra fe necesariamente tiene que expresarse con obras de caridad y obras de santidad. Ahora, creo que hemos llegado a la conclusión de nuestra reflexión del primer capítulo. Déjame checar. Intensamente por la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Cristo es la palabra. Este amor, o particularmente estos versículos sobre el amor, queremos despojarnos del individualismo o del egoísmo. Muy bien, sí. ¿Alguien para leer el segundo capítulo de esta carta? La primera carta, pues. Sí, segundo capítulo. Rechacen pues toda maldad y engañan, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Y por ser niños recién nacidos, busquen ansiosamente la leche espiritual, no adulterada, que les permitirá crecer hasta que alcancen la salvación. En realidad, ya han probado lo bueno que es el Señor. Acérquense a Él. Ahí tienen la piedra viva, rechazada por los hombres, y sin embargo escogida por Dios, que conoce su valor. Y también son ustedes piedras vivas con las que se construye el templo espiritual. Ustedes pasan a ser una comunidad de sacerdotes que por Cristo Jesús ofrecen sacrificios espirituales y agradables a Dios. Él dice en la Escritura: coloco en Sión una piedra de base escogida y preciosa. Quien cree en Él no quedará defraudado. Así ustedes recibirán honor por haber creído. En cambio, para los incrédulos está escrito: la piedra que rechazaron los constructores ha pasado a ser piedra base. Y también contra esta piedra tropezarán y contra esta roca caerán. Tropiezan en ella. Esto se refiere a que no creen la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, al contrario, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamaran su maravilla. Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado su misericordia, mas ahora han conocido su misericordia. Amados hermanos, por ser extranjeros que viajan fuera de su patria, les ruego que se abstengan de los deseos malos que hacen la guerra al alma. Lleven en una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios, esos mismos que a ustedes los calumnian y los tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios en el día en que los visite. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, al rey, porque tiene el mandado, a los gobernadores, porque si los envía el rey para castigar a los que obran mal y aprobar a los que obran bien. En cuanto a ustedes, Dios quiere que obren el bien, hagan callar a esos tontos y que critican sin saber. Compórtense como hombres libres, aunque no a la manera de las personas que hablan de libertad
para justificar su maldad. Ustedes son servidores de Dios. Respeten entonces a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios y respeten al que gobierna. Que los sirvientes obedezcan a sus patrones, que todo respeto, no solo a los que son buenos, comprensivos, sino también a los que son duros. Pues en esto está el mérito, en que por amor a Dios soporten malos tratos, sufriendo sin haberlo merecido. ¿Por qué? ¿Qué mérito habría en soportar el castigo de sus propias faltas? En cambio, si pueden soportar que los traten mal cuando hacen el bien, esa es una gracia de Dios. A esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas. Él no cometió el pecado, ni se encontró mentira en su boca. Insultado, no devolvió los insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Él mismo, subiendo a la cruz, cargó con nuestros pecados, para que, muertos a nuestros pecados, empecemos una vida santa, y por sus llagas fueron ustedes sanados, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor, guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos. 4 imágenes en este capítulo que San Pedro refiere a nosotros. Al principio, cuando habla de leche, nos dice que somos como bebés o niños. Y luego, como Cristo es la piedra angular que fue rechazada, Él dice que ahora nosotros somos piedras de este edificio vivo que es la iglesia. Y más aún dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. Y vamos a investigar cómo podemos ser un pueblo sacerdotal y luego un pueblo escogido, que ahora en Cristo Jesús hemos recibido misericordia divina. Y luego, después de hablar de amor, este amor intenso que debemos vivir en el primer capítulo, él menciona, pues hay una lista aquí de pecados que son el opuesto del amor: maldad, engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. Ahora en estos primeros versículos habla como la palabra de Dios o las enseñanzas como leche, dándonos gracia para que podamos crecer y despojarnos de los comportamientos y las actitudes que nos separan del Señor. La salvación es la búsqueda del amor, la búsqueda de vivir el amor y la santidad. Ahora que hemos conocido a Cristo, esto implica una vida de buenas obras, creciendo, en particular despojándonos de los chismes. Y este pecado daña mucho a la comunidad del cuerpo de Cristo. Muy bien. Creo que estamos listos para entrar nuevamente el Catecismo de la Iglesia Católica. (2475). Y los siguientes párrafos. Estas ofensas aquí mencionadas por San Pedro. Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo. Nos hemos revestido de Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, desechando la mentira. Deben rechazar toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias.
Falso testimonio y perjurio. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando es pronunciada bajo juramento, se trata de perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Continuando, cada persona tiene el derecho a una buena reputación. Y si hay acusaciones falsas, la persona tiene el derecho de clarificar, ¿no? El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarlas un daño injusto. Se hace culpable de juicio temerario el que incluso tácitamente admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente un defecto moral en el prójimo, de maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otras personas que los ignoran, de calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros, da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Una buena regla, si no estuvimos ahí para mirar el evento, callarnos. Es una de las lecciones que aprendí en el Valle Imperial. Quizás pude yo aprenderlo en otra parte, pero ¿sabe qué? Ella está embarazada. ¿Saben qué? Yo no voy a creerlo hasta que ella me diga, ¿ok? ¿Sí? No, porque, ¿sabe qué? Eso y eso. No me diga. Porque ¿estuvo allá? No. No tampoco, entonces no vamos a decir nada. Porque no estuvimos ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó? Yo escuché que... No. No. Aún si estuvimos en el evento, quizás las personas no tienen el derecho de saber. Cuando personas tienen un derecho a la verdad, ok, pero no seamos muy entusiasmados a compartir información, especialmente segunda, tercera, cuarta, quinta mano, ¿verdad? Porque cada persona va a añadir su salsita, ¿verdad? Su pimienta y sal, ¿verdad? No. Sí. Vamos a mejor vivir así, como dice la palabra del Señor. 24:78. Para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar, en cuanto sea posible, en un sentido favorable los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Quizás debemos repetir eso. Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Si no la puede salvar, inquirirá cómo la entiende. Si mal la entiende, corríjala con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, entendiéndola, se salve. ¿Quién dijo eso? San Ignacio de Loyola. ¡Wow! Ok. Finalmente, creo que... vamos a ver... Ya, vamos a parar ahí. Regresando a la palabra de Dios. Estos textos, después de hablar cómo hemos sido bebés y ahora nos acercamos a Él, una piedra viva, rechazada por los humanos, pero preciosa a los ojos de Dios. Ahora, 3 citas bíblicas del Antiguo Testamento que tienen como referencia piedra. La primera es de Isaías 28. Cuando el Señor dice que los que han escogido dioses falsos van a tropezar.
¿Ah? Porque si una persona escoge dioses falsos, va a andar en error y no va a estar en el camino. En segundo lugar, del Salmo 118, este salmo precioso. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Estamos en versículo 7. Cristo mismo durante su ministerio dice que Él es la piedra angular por el cual todo el templo es edificado. ¿Ah? Y si Él es la piedra angular, tenemos la esperanza también de estar sobre Él, piedras vivas. Y finalmente, bueno, yo me equivoqué en el orden. Primeramente, habló de Isaías 28, una piedra preciosa y escogida. Segundo lugar, 118, la piedra fue rechazada. Y finalmente, esta piedra, los que no van a seguirlo, van a tropezar por desobedecer la palabra. San Pablo, ¿qué es lo que dice Jesús cuando tumba San Pablo? Para de patinar la piedra, algo así. Ya para de patear la piedra, ¿verdad? Sí, porque te dañas a ti mismo, ¿verdad? Ok. Ahora, dice que somos un pueblo de sacerdotes. En Éxodo, Moisés dice lo mismo. El Señor revela a Moisés que son un pueblo de sacerdotes. ¿Cómo? Sabemos que el tribu de Aarón o el tribu de Leví era el tribu de los sacerdotes. ¿Y qué hacían? Enseñaban, sacrificaban los animales en el templo, quemaban el incienso y guiaban la liturgia. Ahora, en San Pedro dice que somos un pueblo de sacerdotes. ¿Cómo somos un pueblo sacerdotal? Tenemos una relación dinámica con el Padre Celestial. Él cargó de hacer oración, de vivir la santidad. Esta es parte del pueblo profético, pero proclamar la palabra de Dios o enseñar la palabra de Dios, de ofrecer sacrificios. Sacrificio quiere decir hacer santo. Y se refiere a que después de la caída de Adán y Eva, vivimos en una condición caída y estamos queriendo hacer buen uso del tiempo para vivir como Dios quiere. A veces, cuando escuchamos la palabra sacrificio, nosotros pensamos en ayuno, o en cortar algo de nuestras vidas, o hacernos, voluntariamente aguantar o sufrir algunas cosas. Pero no necesariamente es una definición limitada, porque sí, somos llamados a cortar el pecado, pero dentro de la santidad, dentro de vivir, de hacer santo, hay gozo. Estaba viendo un video de una señorita de Florida. No sé si ella es de descendencia cubana o puertorriqueña, pero bien católica, viene de una familia latina, gozosa, y consiguió su bachillerato en teología y fue a vivir en Luisiana, en Nueva Orleans, ¿verdad? Y durante el tiempo de la Mardi Gras, los de la iglesia dijeron, vamos a Mardi Gras. Y ella dijo, no, ella pensaba en cosas feas, ¿verdad? En borracheras o desnudez y cosas así.
Pero ella dijo, no quiero ir porque es una situación de pecado. Y los de la iglesia dijeron, no, todo tranquilo. Y al ir al evento era de buena comida, de bailar saludable y estaba en un lugar donde nadie se emborrachaba. Y ella dijo, ok, se divirtió. Y luego comparten el video, dijo, Cristo nos hace vivir correctamente. Eso no quiere decir que tenemos que estar tristes y serios, pues hay momentos de seriedad, ¿verdad? Pero Cristo nos hace ser realmente como somos. Y ella al final del video dijo, entonces yo puedo seguir siendo una latina que a veces estoy loca y pero una persona gozosa. Y aprendió esta lección y luego se mudó nuevamente a Florida, ¿verdad? Entonces, no debemos mirar películas feas, pornografía, emborracharnos, hacer drogas, pero tenemos la vocación de enseñarlos a los demás cómo vivir la santidad, cómo vivir como Dios quiere. ¿Ah? Entonces, regresamos al texto. Ahora son una raza escogida, un sacerdocio real, un pueblo santo, un pueblo suyo, para que puedan anunciar las alabanzas de Él, que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Cuando se trata de ofrecer un sacrificio agradable de nuestras vidas, eso se trata de sacerdocio en el Señor. Cuando se trata de proclamar la palabra, de conocer la palabra, enseñar y proclamar la palabra, eso se trata de nuestra vocación profética. Y creo que vamos a investigar algunos párrafos del Catecismo 782. 782. Ay, qué rico, qué rico. Las características del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. En primer lugar, es el pueblo de Dios. No pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él, Dios, ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran pueblo, ahora una raza elegida, sacerdocio real, una nación santa. Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua del Espíritu Santo. Es decir, por la fe en Cristo en el bautismo. Este pueblo tiene por jefe, cabeza, a Jesús el Cristo, ungido, el Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo y es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos ha amado. Primeramente nos amó y es posible de que nosotros lo amemos y amarnos los unos a los otros. Esta es la nueva ley del Espíritu Santo. Su misión es ser la sal de la tierra y luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza, de salvación para todo el género humano. Su destino es el reino de Dios que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta Él mismo lo lleve también a su perfección. Here we go. Pueblo sacerdotal. Jesucristo es aquel quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión, de servicio que se derivan de ellas. Si ustedes han participado en un bautismo recientemente, después del bautismo, el bebé es coronada con crisma sagrada.
Y para hacer más pleno esta señal, yo trato de derramar este aceite sobre las cabezas del niño o de la niña. Y a veces este aceite cae sobre su rostro, ¿verdad? Confirmé una muchacha enferma en su casa y derramé la sagrada crisma sobre su cabeza y ella empezó a reír. ¡Ay! Entonces, Cristo es el Señor, es nuestro sacerdote, profeta y rey, pero Él comparte su misión con nosotros. Entonces, los santos irradian luz. Y en la iconografía ponemos una aurea atrás de los santos, ¿verdad? Para significar la luz de Cristo radiando de ellos. Sal de la tierra, luz del mundo. Pero esta aurea empieza con su bautismo, ¿verdad? Entonces, mi esperanza es que este fin de semana tengamos nuestras imágenes nuevas de Papa Pablo VI y de futuro San Oscar Romero, ¿verdad? Y van a tener su aurea. Sacerdotes en la manera de que vivimos la santidad, participamos en la Santa Liturgia y tenemos la vocación de orar. Profético, recibir, escuchar, interiorizar, vivir, amar y proclamar la palabra de Dios. Sacerdotes y reyes y reinas. No en que todos me sirvan, sino rey en el sentido de Cristo, que vino no para ser servido, sino para servir. Transformar la sociedad desde adentro. El opuesto será, siempre uso esta canción, sigo siendo el rey. No de esta manera, no. ¿Verdad? Mi palabra es la ley. No. Ok, finalmente, creo, sí, 784. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, Señor Pontífice, tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento, por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Por ejemplo, su altar puede ser el lugar donde está preparando la comida o planchando la ropa. Un lugar donde haciendo todo eso por amor y haciéndolo bien, especialmente si nadie lo ve. Dios, que ve todo, su recompensa. Él tiene la capacidad de recibir nuestro trabajo, de bendecirlo, de consagrarlo y producir frutos. Ahora, en Cristo, no solamente por medio de Israel, sino ahora por Cristo, personas de toda raza, lengua, nación y cultura pueden ser parte del pueblo de Dios. Antes andábamos en el pecado y en el error. Ahora en Cristo somos un pueblo. Y antes no había misericordia, pero después del misterio pascual hay misericordia infinita. Tenemos acceso a esta misericordia por medio del Señor Jesús. Ahora, la palabra de Dios, nuevamente San Pedro usa esta imagen de extranjeros en el versículo 11. Y habla de una guerra. Como son extranjeros de paso por este mundo, no den lugar a los deseos humanos, es decir, los deseos desordenados, que hacen guerra contra el alma, que luchan contra el alma. Usa el lenguaje de guerra. Y nos invita a vivir de acuerdo con nuestra dignidad. Condúzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen
y alabarán a Dios en el día en que Él pida cuentas a todos. Latinoamericana, ¿qué dice al final del versículo 12? Versículo 12. Aquí está. ¿Sí? Día de su visita, mejor. Jerusalén, ¿qué dice? No trajo. Tengo mi Jerusalén. El día de la visita. Ok. La traducción mejor será el día de la visitación. Y será la segunda, última, definitiva venida. O, si nosotros nos morimos individualmente, aquel es nuestra día de visita. ¿Verdad? San Pablo habla de parusía, la segunda venida de Cristo. Pero el día de la visitación. Cuando Cristo vino por última vez a Jerusalén, Él dijo, no reconocen el día de su visitación. Van a tener que rendir cuentas por sus acciones que van a hacer ahorita. Ok. Vamos a continuar. Quizás no en aquel momento, sino más tarde, las personas verán nuestras obras o reflexionarán sobre nuestras obras y glorificarán al Señor. Muchas veces el Señor no permite que nosotros veamos esto. Está bien, porque a veces tendríamos la tentación de decir, pues por mí, pues ellos creen. ¿No? El Espíritu Santo es quien nos llama a la fe. Pero si Él quiere hacerlo por medio de nuestra obediencia, la gloria y la honra tiene que ser del Señor. ¿Verdad? Entonces, estos 4 adjetivos, raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo particularmente suyo. Ok. Ok, en esta sección se trata de nuestra relación con el gobierno o los que viven en este mundo. Luego, ahora está hablando de las instituciones, aquí en versículo 13. Sométanse a toda autoridad humana, tanto el emperador que ocupa el lugar más alto, como los demás gobernantes, porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir contra ustedes. Viviendo en paz con las autoridades es una señal de nuestra sumisión a Dios. Pero, ¿el gobierno puede requerir que nosotros participemos en el pecado? No, no nos pueden esforzar a que rompamos la palabra de Dios. ¿Verdad? No, eso no puede ser. De mantener nuestra buena conducta ante los demás. Ahora, vamos a ver esto más tarde. Creo que sumisión. Esta carta va a usar la palabra sumisión o vivir debajo de la misión. Y la misión es la salvación. Entonces no queremos malinterpretar o entender esta palabra con oídos del siglo XXI. ¿Sumisión? ¿Yo tengo que ser sumiso al gobierno? ¿Yo tengo que ser sumiso a mi esposa? ¿Yo tengo que ser sumisa a mi esposo? ¿Yo tengo que ser sumiso a mi jefe? La misión es la salvación. Entonces vamos a querer entender bien nuestra responsabilidad en este caso. Ok. Porque ahora va a hablar de los siervos o de los esclavos. Bueno, versículo 15, antes que todo. Versículo 15. Dios quiere que ustedes hagan el bien. Y luego versículo 16. Pórtense como personas libres. Y su libertad no es un pretexto para hacer el mal, sino para hacer el bien.
dentro del bien hay varias posibilidades. Amen a sus hermanos, amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. ¿Verdad? Ahora, en aquellos tiempos hubo esclavitud, pero no en el sentido de que nosotros entendemos la esclavitud. Cuando nosotros pensamos en esclavitud, pensamos en flagelación, en trabajar 18 horas al día, al tener solamente poco para comer. Los esclavos en aquellos tiempos tenían más derechos, ¿ya? Y fueron tratados mejor. San Pedro no está aprobando de la institución de la esclavitud, pero está sembrando la palabra que luego en el Imperio Romano en la esclavitud desapareció. ¿Por cómo? Por medio de la palabra de Dios. Se iba más difundiendo más y más la palabra de Dios y la institución de esclavitud se fue. Entonces, cristianismo no empezó una rebelión de sangre, sino una rebelión interior que luego produjo sus frutos. ¿Ah? Entonces, cuando habla de los esclavos en 18, es que está diciendo aquí que los siervos deben respetar por quienes trabajan, de ser muy diligentes en sus tareas. Otra vez San Pedro no está abogando en favor de la esclavitud como institución, sino la posibilidad de la santidad en cualquier condición, cualquier situación. El ejemplo de paciencia, humildad y obediencia es la actitud de Cristo. La palabra dice de Jesús que Él era esclavo, que Él fue obediente, víctima para reconciliarnos con su Padre Celestial. Y de hecho, en esta sección, San Pedro hace una reflexión sobre el siervo que sufre. Saben que Isaías predijo la pasión gráficamente de Cristo con 3 o 4 canciones. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 51 y 52. 4 veces que Isaías, desde lejos, el Señor le permitió ver la pasión de su Hijo en visión. Y entonces, y de hecho esta palabra de Dios a veces desafortunadamente ha sido usado para justificar de que esposas se queden en situaciones de extremo abuso. Y la palabra de Dios no está diciendo eso, que tenemos que ser pisoteados así, ¿verdad? Sino que si hay situaciones que podemos aguantar en el Señor, ok. Pero hasta el punto de ser pisoteado, faltar la dignidad, o sea, falta graves de respeto, la palabra no está justificando eso, ¿verdad? Y desafortunadamente escucho personas de esta edad que no quieren ir a la misa porque escucharon que el sacerdote o la iglesia dijo a su mamá que tuvo que aguantar los golpes o los abusos ahí en la casa. Entonces tenemos que entender bien la palabra y no malinterpretarla, ¿verdad? Cuando dice sométanse, pónganse bajo la misión de Cristo, de vivir la santidad, cosa agradable, de soportar algunos sufrimientos. Ahora, empezando en versículo 21, tenemos un himno glorificando a Cristo por todo lo que hizo para salvarnos. Para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes. Y de hecho, vamos a usar sus hojas. En su hoja van a tener en el lado derecho lo que es Cántico de San Pedro. Usamos este cántico cada domingo de la Cuaresma en lugar de un himno del Apocalipsis. Vamos a rezar juntos esta oración porque viene precisamente de estos versículos.
juntos. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Otra traducción dice, por sus heridas han sido curados. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver si hay últimas reflexiones. Cuando habla de que andábamos como ovejas errantes y hemos regresado al pastor y guardián de nuestras almas, está hablando del Señor Jesús. Y de hecho la palabra pastor y guardián, la palabra guardián es episcopoi, o la palabra obispo, diciendo que Jesús es nuestro obispo y nuestro pastor. Entonces en eso tenemos la vocación de ser ciudadanos buenos donde vivimos, de votar nuestra conciencia de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos una corresponsabilidad para el bien común, de promover la paz. Vemos que nuestra sociedad más y más está llegando a ser polarizado. Calumnias y mentiras y malas palabras y pleitos. A ver si tenemos tiempo de leer en la hoja. Hay algunas frases de Lumen Gentium. Lumen Gentium es el documento sobre la Iglesia del Concilio Segundo Vaticano. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito. No sé si es la correcta. Creo que me equivoqué. Déjeme checar. Y sí. No agarré. Saqué estos párrafos de Dei Verbum en lugar de Lumen Gentium. Alguien no trajo Lumen Gentium, ¿verdad? Okay. Vamos abajo donde dice Apostolicam Actuositatem. Entonces, lo de arriba no es de Lumen Gentium, es de Dei Verbum. Perdón. Los cristianos seglares o los laicos obtienen el derecho a la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza, ya que insertos en el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Son consagrados como sacerdocio real y gente santa, para ofrecer hostias espirituales o sacrificios espirituales por medio de todas sus obras, para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. La caridad es como el alma de todo el apostolado. Se comunica y mantiene con los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Voy a traducir lo que dice Lumen Gentium, que Cristo el Señor fue escogido de entre los hombres y las mujeres para ser para Dios un pueblo santo, y los bautizados por regeneración del Espíritu Santo son consagrados, sacerdocio real. Deben perseverar en oración, alabando al Señor, presentándose como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Siempre en todas partes deben dar testimonio y una respuesta a los que piden respuesta de su fe. Entonces, esta iglesia es de los laicos para los laicos, de vivir su misión, ¿verdad? Entonces, si podemos entender nuestro llamado, el sacerdocio de todos. Ustedes son pueblo escogido, todos somos pueblo escogido, sacerdocio real. Esta iglesia es de estos sacerdotes. Y los sacerdotes ministeriales, de hecho, son abajo y existen para ayudarles con su misión. O sea, es decir, la confesión, la Eucaristía,
compartir la palabra de tal manera que después de cada misa pueden ir y transformar la sociedad. Entonces, sí. Ajá. No, pero es párrafo 10. ¿Sí? Yo traduje ligeramente. Cristo Señor, ofrézcanse el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, aunque diferentes esencialmente, no solo en grado, se ordenan sin embargo el uno al otro, pues ambos participen a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona la Eucaristía en la persona de Cristo y ofrece la Eucaristía en nombre del pueblo de Dios. Los fieles, en virtud de su sacerdocio regio común, concorren la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante. Entonces, 2 preguntas para esta noche, para nuestra reflexión. Parroquia. Parroquia. Que si estamos viviendo bien, parroquia, juntos, unidos, con caridad. ¿Y cómo puedo yo contribuir a parroquia, esta unidad entre la fraternidad que dice San Pedro? Y la segunda pregunta es, ¿cómo estoy viviendo mi sacerdocio común? Viviendo la santidad o haciendo bien mis tareas. Cuido de mi hijo con cariño. Yo hago bien mi trabajo en el nombre del Señor, ¿verdad? Por Cristo y para Él, aun cuando nadie está mirando. Estas son las preguntas. Mediten sobre estas preguntas y si quieren compartir en algunos momentos en grupos,